también la bienvenida a todas, a todos. Bueno, como ha dicho Eva, nos encontramos en este Café de Artista. Hoy realizamos el segundo encuentro. El primero ya lo hicimos hace unos meses, en mayo. Hablábamos de un tema muy diferente, que era la inteligencia artificial y el arte, ¿no? Y cómo afecta eso también a la creatividad artística. Y en este, como ha dicho Eva, nos centramos en la representación femenina en el arte. Entonces, ahora Pablo os va a contar un poquito con quién estamos sentados. Eso es, y para comenzar, lo primero que voy a hacer es presentarlas. Lo voy a leer para que no se me salte nada. Empezamos con Ana Béjar, escultora, autora de exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional, miembro fundador de varias asociaciones artísticas en Aragón, en la actualidad miembro de la Asociación Motanay de Arte Textil de Zaragoza, copromotora de proyectos de intervención artística en la naturaleza y gestora de proyectos artísticos y exposiciones en el Palacio de Artes. Y por otra parte tenemos a Magdalena, escritora, autora de una extensa producción literaria que abarca todos los géneros escritos, premiada con el reconocimiento de los lectores y la crítica. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, premio de las Letras Aragonesas del 2014, máximo galardón de la comunidad concedido por unanimidad del jurado. Y simplemente nosotros, como bien ha indicado Eva, somos Ana y Pablo, gestores culturales, y en esta ocasión vamos a intentar moderar, porque sabemos que tienen bastante labia las dos, pero vamos a intentar moderar este... Bueno, pues igual que hicimos en el primer encuentro, no sé si estuvisteis o si no está grabado y está subido a YouTube, empezamos con una serie de definiciones. Entonces hemos elegido como 4 palabras que nos parecía interesante reflexionar en torno a ellas antes de entrar en el debate como tal. Y la primera palabra es femenino. Entonces, según la RAE, ¿no?, yendo a la fuente de las definiciones por excelencia, lo femenino es lo propio de la mujer o que posee características atribuidas a ella. Esa es una de las definiciones que no está. Ahora la comentamos porque la otra dice dicho de un ser dotado de órganos para ser fecundado. Entonces, vamos a ir abordando, si os parece, a ver qué os parece tanto la primera acepción como la segunda, para romper un poco el hielo. No sé, yo... es que lo femenino es muchísimas cosas, ¿no? Desde... Según lo que dices, vale, la mujer es un ser que puede ser fecundado y a lo largo de la historia esto ha producido que la mujer sea admirada, también se le haya tenido en gran estima, haya tenido muchísimo poder y a la vez haya sido poco comprendida, haya sido temida, haya sido perseguida y haya sido asesinada. Por otro lado, estudiando el Neolítico, que es la época que estoy estudiando últimamente, estos últimos años, me he dado cuenta que las representaciones femeninas no solamente representan a la mujer tanto embarazada como pariendo, como teniendo bebés, es decir, en forma de maternidad, que hay muchos ejemplos, en forma de fertilidad, sino también como en forma de grandiosa, es decir, en forma de que representa la muerte, pero también la regeneración y el renacimiento. O sea, eso es importantísimo. O sea, la mujer como poder, es poderosísima, ¿no? Y además también expresaba el agua, expresaba las montañas, expresaba el sol, expresaba la luna, expresaba muchísimas cosas. Entonces la mujer no solamente era la idea que tenemos de maternidad, de que puede ser fecunda, de que puede tener bebés. La mujer expresaba una totalidad de cosas increíbles. Imaginaros, en el 7000 a.C. Entonces, esa idea preconcebida de que la mujer solo sirve para parir, para nada es así, ¿no? Luego, para mí lo femenino también es equiparable a cuando trabajo, sobre todo, me fijo, y desde siempre, en la naturaleza. Es decir, las formas del cuerpo femenino, yo cuando voy caminando por la naturaleza, veo la montañica, la tripica de la mujer, la tetica, la rodillica, el codo, es que veo todo, o sea, los pelicos, el muslico de los árboles, los pelicos del sobaquico, el chichi, todo, veo todos los pelicos, ¿no? Veo los cauces de los ríos, las humedades, las cuevas, veo todas las formas profundas de la mujer, los ríos, es que el sudor, veo toda la naturaleza equiparada a todas las formas femeninas. Es así, las formas femeninas son muy versátiles, es muy rico el cuerpo de la mujer. No es por despreciar el cuerpo del hombre para nada, pero el cuerpo de la mujer es muy rico. Y además,
no solo el cuerpo, sino el funcionamiento del cuerpo de la mujer es muy cíclico y sus renaceres no los tiene el cuerpo del hombre, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Claro, yo pienso así porque soy mujer, a lo mejor es así, me siento más identificada, ¿no? Pero esa riqueza de matices que tenemos las mujeres, claro, al ser escultora, pues yo la vivencio de esa manera, ¿no? De esa forma tan rica, ¿no? Y lo equiparo muchísimo, muchísimo a la naturaleza, sobre todo la naturaleza tan contrastada y tan salvaje que tenemos en Aragón. He dicho. Vale, me callo. Te toca. A ver, son muchas cosas. Las palabras crean y por eso hay que crear nuevas palabras para crear nuevos conceptos, porque estamos en un mundo obligado a evolucionar y seguramente pues tenemos la oportunidad y la ocasión y la suerte de poder crear nuevas palabras para crear nuevos códigos de expresión. A mí lo femenino pues me gustaría que se definiera como todo lo relativo a la creación, porque lo femenino ha sido siempre lo que identificaba el poder creador, pero desde los ancestros y desde nuestro subconsciente colectivo. Todo lo que significa creación ha estado relacionado y focalizado hacia la mujer, porque ahora la ciencia lo explica todo, pero yo siempre pongo el ejemplo, imaginaros, no sé, tampoco hace tanto, hace 500, 600, 1000 años, cualquier cosa, el amanecer, el anochecer, el que naciera una criatura, era un milagro. O sea, era un misterio, en efecto, un misterio que también el ser humano estaba muy conectado, mucho más conectado que ahora, nada que ver con la naturaleza, los ciclos de la Tierra, porque iba ahí su supervivencia e iba también la vivencia mágica de la existencia. Hemos perdido la vivencia mágica de la existencia, pero la mantenemos en un subconsciente colectivo que una y otra vez nos vuelve a llenar de ecos, queriendo ver y queriendo quizás retornar a ese concepto mágico, milagroso, excepcional, que sigue siendo cada día, porque cada día es un nuevo milagro, que sabemos dónde estaremos y dónde no. Entonces creo que estamos en un momento de recuperar eso, y precisamente que a lo mejor tenemos la suerte de que está en manos de las mujeres, no desde el victimismo. Yo no soy para nada victimista, no miro atrás parto de una realidad que es la que me ha hecho así. Vengo de una larga saga familiar de mujeres. He vivido durante mi infancia pues a todas mis tías, a toda mi familia, ay, el chico, y vengan a hacer chicas. Y entonces, no sé, y sin embargo, no, porque era una cosa cultural, por el tema del apellido, etcétera, etcétera. Cuando tú vas viviendo, y además como creadora, y vas viendo la envidia que se tiene al poder creador de lo femenino, te das cuenta cómo resulta que hay hombres, artistas, amigos, compañeros y artistas que incluso teorizan y que reivindican su poder creador, porque como artistas también se pueden equiparar a la mujer en ese concepto de creación. La creación es lo femenino. Entonces, independientemente de que pueda ser fecundado o no, ¿qué fecunda a un artista? La inspiración. ¿Qué fecunda? La vida, lo que vives, lo que te interesa, y a partir de ahí el creador es simplemente una vía de transmisión, como es la mujer. Afortunadamente, y hemos tenido el gran privilegio, porque yo creo que físicamente, como mujeres tenemos el gran privilegio de saber y de saber lo que es ser mujer, de saber lo que es lo femenino, de tener incluso la capacidad de la creación también reflejada en una capacidad biológica. Yo en mi larga andadura ya quisiera, me he encontrado con muchos hombres que hubieran y que incluso en el Renacimiento, antiguamente, en los ritos antiguos milenarios,
había misterios, en los misterios de Eleusis de Grecia, había sacerdotes que imitaban el poder creador de la mujer, no solo que se vistieran como mujeres, sino que imitaban la posibilidad de embarazo. Ese milagro de que a través de la mujer haya proseguido la posibilidad de vida ha sido siempre, pues eso, milagroso. ¿Qué pasa? Que a partir de Engels y de la necesidad de que haya pues un reconocimiento de herederos, es decir, el hombre quiere decir, a ver, porque milenariamente a las criaturas, a los hijos, a las personas se les ha reconocido por la madre, era la única referencia, hasta que se comprendió la participación del hombre en el proceso del embarazo, de la gestación y del nacimiento. Pasó mucho tiempo. Ahora nos creemos que esto fue de ayer para mañana. No, hablamos de miles de años, porque el conocimiento del universo ha ido, o sea, del universo humano ha ido así, poco a poco. Entonces, es que eso Engels, la creación de la familia, lo explica muy bien, porque la familia entonces se sustenta en una necesidad de que el hombre sepa quiénes son sus hijos. ¿Por qué? Porque puede transmitir ahí una herencia, una vara de poder, el título de no sé qué, y entonces es cuando se empieza a marcar y a delimitar la necesidad que se tiene también de controlar el proceso creador biológico de la hembra. A ver, pues bueno, es como es, la historia es como es, y aquí estamos nosotras pues para entender la historia, para aceptarla y para cambiarla a las veces que nos dé la gana, porque yo creo en el poder, en ese poder creador y fascinador de poder redefinir, recrear, resucitar las veces que haga falta y volver a crear no solo palabras, sino volver a poner las cosas en el punto de los conceptos que tenemos que recuperar ahora. Entonces yo por eso, pues bueno, prefiero no solo no ser victimista, sino entender la maravilla que ha sido, pues bueno, el poder femenino ha sido es decir, muy temido, porque realmente el poder era de la vida y de la muerte. Y hoy sabemos que la tierra como gran diosa creadora de ella salimos y a ella volvemos. Todo lo referente a la vida, a la tierra, a la naturaleza, todo está en clave y en términos femeninos. ¿Por qué? Porque milenariamente se ha identificado siempre el poder de lo creador con la hembra. Y luego el poder artístico, cuando se entendió también el arte como creación, vuelve a ser una como digo yo, que además se dice así, una parte femenina de la persona. Si tenemos las mujeres, esto Jung lo estudió maravillosamente, yo soy jungiana convencida, porque la parte masculina y femenina late en todas las personas. La parte masculina está dirigida al exterior, a la acción. La parte femenina es toda la vivencia del eros interior, que sin ese embarazo interior no habría nada que expresar. Jung dice, la mujer expresa el lado masculino de la acción a través de su animus, y aquí estamos, estas generaciones ya marcadas a la acción. ¿Por qué creéis que estamos cambiando el lenguaje? ¿Qué es lo que ha sido más silenciado y más temido en la mujer, sobre todo desde este último siglo? La voz, la palabra, porque la palabra es la creación mental, la palabra es toda la traducción de ese interior al exterior. La palabra crea, la palabra manda, la palabra ordena, la palabra define, organiza. Por eso, a la calladita, nena, que estás mejor y más guapa. No, y nota que hemos tomado la palabra porque es la creación. Mientras que el hombre desarrolla su lado femenino a través del ánima, porque el hombre también tiene su lado femenino. E igual que ha sido la mujer dirigida a la acción en tiempos anteriores muy denostada y muy criticada,
el hombre que ha querido desarrollar esa parte, ese lado femenino, esa ánima, a través de los sentimientos, a través de todo lo que podía significar parecerse a la mujer, también ha sido muy denostado. Entonces, ¿para qué nos vamos a detener en lo que ha sido o ha dejado de ser, no? Vamos a definir de nuevo qué es lo femenino. Yo propondría, pues eso, lo femenino es todo lo relativo a la creación. Todo, o sea, y ahí nos quedamos con todo. Bueno, habéis visto que las dos podemos aquí, así nos callamos, yo me callo ahora y ya. Estamos solo en el primer punto, Magdalena. Solo en el primer punto. Pero yo soy una enamorada de la condición femenina. Y eso lo aprendí en mi casa, en mi familia, de mi madre, de luchadora, de mis tías, de mi abuela, que hay que reivindicar el talento, el esfuerzo, la valía que late en toda mujer y ese orgullo, porque yo lo vivo con un orgullo y una satisfacción que de verdad... A mí tengo amigas que cuando es que a mí me gustaría ser hombre porque lo tienen más fáciles, nunca sentí yo el deseo de ser hombre. Oye, y bueno, pues lo tienes fácil o difícil, pues como te lo pone la vida, y yo a veces he pensado, no, a mí he tenido más problemas por ser como soy que por ser mujer, ¿no? Pero no, nunca he tenido esa añoranza, no, porque además sí que veo que la condición femenina ha sido temida desde antiguo y por eso lo que se teme es porque lo que se teme y no se conoce, primero lo quieres controlar y cuando no lo puedes controlar luego lo quieres someter y cuando no lo puedes someter tampoco lo quieres destruir. Y eso ha sido lo que ha inspirado, ¿no?, el miedo de lo femenino, hasta que en un momento dado puedes entender que lo que latía detrás de todo ese miedo provocado por la fuerza de lo femenino era envidia. Esa envidia a un poder ignoto, a un poder mágico, a un poder ancestral que a unos les toca y a otros no. Y encima las mujeres en este siglo tenemos la suerte de poder estar comprendiéndolo. Con lo cual, eso es lo que tenemos que aceptar. Por fin, estamos comprendiendo la inmensa fuerza y el inmenso poder que oye, pues porque nos ha tocado aquí lo tenemos y anda que... Bueno, pues eso. Bueno, al principio he avisado que tenía rabia. Que está claro que la RAE tiene que revisionar la palabra femenina. Sí. Vamos a poner una propuesta. Vale, vamos a pasar a otro punto, siguiendo un poco el título de este debate. Y en este caso, además, Magdalena se habla de creación, inspiración. Vamos a pasar a arte, que entiende la RAE por esta palabra. Y la entiende como aquella manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Entonces, Ana, y... Bueno, yo considero arte... Bueno, yo creo que hago arte desde el punto de vista de que vives cada día una serie de cosas, ves una serie de cosas y luego hay una parte muy importante que es el inconsciente, son los sueños, son las vivencias del inconsciente colectivo también, son las vivencias que tienes cuando haces meditación o haces relajación, o en mi caso hago viajes chamánicos también. Y todo eso se mezcla de alguna manera como en una especie de olla express o en un alambique, no lo sé, y sale en el momento de la creación, ¿no? De alguna manera salen las imágenes solas, o sea, yo no las elijo. Tengo esa sensación, ¿no? Pero, y no, tampoco sé qué porcentaje. O sea, yo lo que sé que es muy importante es que, es que tienes que estar siempre en una onda, en la onda de buscar información. Y yo, como soy muy inquieta, pues estoy todo el día viendo imágenes, todo el día buscando información, todo el día me sale una palabra o me sale un libro aquí interesante, me sale otro, estoy escuchando podcasts de antropología, de filosofía, de mitología, de no sé qué, de no sé cuántas, estoy todo el día prácticamente, ¿no? Y todo el tiempo que tengo disponible. Entonces, ahí se va metiendo
todo se está metiendo, ¿no? Y claro, sale solo. Yo cuando me pongo a crear, pues me imagino que el inconsciente mío dice, hay una palabra muy bonita que es hacer de bambú, no sé si lo sabréis, es que dejas el ego aparte y cuando te pones a crear ni meas, ni comes, ni nada. Entonces haces de bambú, es muy bonito, y te quedas hueco, y es verdad, te olvidas de todo, del mundanal ruido, y te pones a crear, te olvidas del tiempo y de repente dices, ahí va, lo que me ha salido, ¿no? Pues aquí está, y te mira, y dice, ¿tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Pues aquí estoy. Y entonces eso, no sabes cómo sucede, y tú no eres tú, o sea, alguien lo hace, y ahí está. Entonces ese es el arte, para mí. Es magia, pura magia. Pero eso sí, tienes que preocuparte entre comillas, o ser de una manera de ser inquieta de que estás todo el día al loro, o sea, estás todo el día buscando información, de alguna manera, de una manera inconsciente, de una manera consciente. Estás todo el día metiendo, y luego ya sale. Es así, para mí, ¿no? La historia. Pues yo por redefinir la palabra esa del arte, estamos aquí como María Moliner, Os recuerdo que María Moliner rectificó a la RAE con su diccionario, que por eso no la hicieron académica y por eso menudos problemas tuvo, pero es el gran diccionario de la lengua, del uso de la lengua española. Pues para mí el arte es la capacidad mágica del ser humano. Y es cierto, o sea, y esa capacidad mágica ¿se desarrolla o no se desarrolla? Hay un momento que es la infancia, donde el ser humano nace conectado absolutamente con todos sus chakras abiertos y está conectado a toda la energía, y entonces ahí las vivencias son no estrictamente mentales, porque el niño a partir de los 2 años ya con la adquisición del lenguaje, ¿qué hace? Entrar en ese mundo del adulto, en esa comunicación del adulto. Pero hasta los 2 años los niños son verdaderos magos, son verdaderos, o sea, son seres que los tendríamos que institucionalizar, cómo aprender de ellos. Y a los 7 años ya la personalidad está formada y ya incluso se empiezan a perder esas certezas, esas sensaciones, toda esa vivencia que el niño ha estado viviendo hasta esos 7 años. Esas son vivencias en las que no hay límites físicos. El niño no tiene límites con lo que ocurre a su alrededor y entonces está viviendo todas las sensaciones, las está vivenciando. Es cierto que esa capacidad mágica, aunque la tengamos, no todo el mundo la desarrolla, y es verdad que unos nacemos para una cosa y otros nacemos para otra. Entonces a partir de ahí viene el concepto de artista, y artista es el medium, el que sigue conectado. Y además, pues si tienes la suerte de poder desarrollar y poder, como dice Ana, a través de las meditaciones, sobre todo a través de la conciencia. La conciencia es la gran suerte de conocimiento del ser humano. El poderte dar cuenta, en la vida no te pasa 3 metros, no. La vida tiene que vivirse en ti y tiene que dejarte aquí el pozo de qué está ocurriendo ahí. La conciencia es un arma poderosísima. El saber cómo potenciar y desarrollar tus capacidades, y ahí, bueno, desde desarrollar la glándula pineal hasta determinados sistemas a los que no hay que temer, porque son formas de mantenerte conectado con una energía que tiene que ocurrir y tiene que ocurrir a través de ti. Pero es cierto, lo de la esencia bambú que dice Ana es completamente cierto. Yo como creadora me siento, por un lado, afortunada, porque yo la primera vez que lloré ante un poema mío, porque claro, yo tengo esta misma vivencia yo aprendí a escribir a los 5 años, que entonces aprendías a escribir con el lapicero, y yo me acuerdo que estaba ahí escribiendo palabras y yo decía, claro, si yo esto ya lo hago en mi mente. O sea, me parecía una cosa tan natural. Luego lo racionalizas y entiendes que la capacidad artística es esa certeza
de que lo que ocurre a través de ti. Y entonces sí, tienes que vaciarte del ego, de orgullo. Yo siempre dije, el primer libro fue un acto de orgullo, de euforia. A partir del segundo libro cada vez soy más humilde, porque la creación, o eres humilde en tu papel de medium, o desde luego el ego es un mal camino, es una equivocación. Los artistas que van creyéndose que son Dios es un error, porque estamos los artistas para servir a lo que tiene que ocurrir a través de nosotros, porque es para el mundo. Entonces yo me acuerdo que, bueno, ocurre a través de ti. Yo me planteé tarde publicar porque, bueno, pues necesité otras cosas antes, vitalmente, antes de, curiosamente, fijaros, empecé a publicar después de que naciera mi hija, porque fue una cosa, teniendo la inquietud de crear, de escribir, desde los 8 años que ya hice mi primera obra de teatro y mi primera colección de libros en libretas que mi madre tiró y ojalá los tuviera ahora, pero yo, fíjate, no sé por qué, necesité, bueno, me di cuenta, es que luego lo racionalizas, pero entonces no entiendes, porque yo al ser tan instintiva me he dejado llevar y creo que la vida te lleva sabiamente donde tienes que estar, ¿no? Pero fue después de parir a mi hija que se desarrolló toda esa potencia creadora, que era como haber abierto ahí esas compuertas, ¿no? Cada uno tiene sus procesos. Pero yo me acuerdo que, claro, como tenía que escribir por la noche, tenía que criar a mi hija, ¿no? Pues me acostumbré a no dormir, y me acuerdo que el primer día, porque yo escribía, y entonces soy como ese doblez, sé quién soy mientras escribo, pero luego soy otra persona cuando yo leo lo mío y me convierto en la peor juez de mí misma, y eso me viene muy bien, ese aspecto crítico, el verlo desde fuera. La primera vez que yo me emocioné con un poema mío, que yo me caía la lágrima y yo dije, pero ¿quién ha escrito esto a través de mí? Ahí comprendí lo que es el proceso. ¿Quién ha hecho? Y ahí me volví muy, muy humilde, porque es algo que ocurre a través de ti, a lo que tú te brindas y a lo que tú aceptas. Y yo teoricé también sobre la diosa literatura, la diosa palabra. Para mí es mi gran diosa la palabra, ¿no? Porque es el instrumento, el material a través del cual se manifiesta mi creación, ¿no? Y entonces yo he teorizado y tengo ensayos escritos cuando incluso me atrevía menos a ser tan esotérica como ahora, pero yo me he dado cuenta que el ser humano cada vez más está necesitando recuperar una parte mágica, una parte esotérica. Necesitamos poner explicación a cosas que nos siguen ocurriendo y que la ciencia o la racionalidad no explica, y que además es un canal de expresión y de renacimiento maravilloso, ¿no? Entonces, verdaderamente es una experiencia incomparable el que tú desde fuera seas capaz de emocionarte con una creación, pero con la humildad, y lo digo sinceramente, sin ninguna vanagloria, de decir, ¿quién, qué, cómo, qué ha ocurrido aquí? Eso es magia, eso es un proceso mágico que no todo el mundo entiende, que no todo el mundo tiene, porque la capacidad del artista, el artista es el que está a caballo entre esos dos mundos. Entonces, claro, la definición de la RAE del arte es una definición muy mental, pero que cualquier artista pues no entendemos, porque partes de un instinto, partes de obedecer a una fuerza que te habita, que te capta, que te invade, y a la que tú lo único que puedes hacer es rendirte. Por eso, claro que hay que recrear conceptos y hay que empezar a entender al artista como lo que era en la antigüedad, en el neolítico y durante miles de años. El sacerdote que conectaba los dos mundos, ese sacerdote que podía estar a caballo entre esas fuerzas
invisibles, ignotas, ese mundo energético alrededor que se canalizaba a través de él para que los demás recibiesen el mensaje. Esa es la explicación, eso es el arte. Por más que se quiera imitar, no, el arte o te conmueve o no es arte. O sea, da igual, o sea, el arte o te engancha, te conmueve, te revoluciona por dentro y hablo ahora desde el espectador, ¿no? O si no, pues bueno, hay fórmulas de imitar, de no sé qué, pero no, sabemos muy bien todos lo que es el arte, lo que te engancha por dentro y te hace reaccionar y te hace despertarte algo y a lo mejor no lo puedes explicar, pero resulta que te ha captado, ¿dónde? Desde donde sale la creación, desde donde crea el artista y se crean desde estos mundos ignotos. ¿Por qué? Porque se establece como una conexión, como un puente. Entonces el arte es ese puente que conecta estos dos mundos. El arte es el sacerdocio. Perdón, que me extiendo mucho. Es que me emociono y ya soy muy mayor y más mayor que Ana, y entonces tengo muchos años de pensar en todas estas cosas y bueno, del privilegio de haberlas vivido y de la humildad también. Entonces cuando hay momentos como este que te dejan hablar de esa pasión, bueno, es como un agradecimiento. Sí. Bueno, pues habiendo tratado de definir este término que es como muy complejo de expresar, ¿no? Algo que es tan, pero que tenéis muy en común, que las dos habéis dicho que es algo mágico y que es inherente al ser humano, sí. Tenemos ya como dos definiciones, ya una en concreto para cada una. Para Ana es escultura. Como escultora se supone que es el arte de modelar, tallar o esculpir en algunos materiales figuras de 3 dimensiones, que al final vemos que son pues, definiciones muy frías, ¿no? Para estar hablando del arte, que al final es lo que conmueve, como decís. Sí. Bueno, pues para mí la escultura, es que yo al principio, estuve varios años pintaba también a la vez que hacía escultura. Entonces me di cuenta de que la escultura era muchísimo más reflexiva, más racional que la escultura, y la escultura es mucho más instintiva, más visceral. Involucras muchísimo más todo el cuerpo, incluso el sudor, o sea, no solo tus manos, es que estás toda tú, desde tus pies hasta tu cabeza, pasando por tus manos, tu sudor. Es más, muchas veces he cogido hasta hongos, ¿no? de tanto sudar tallando piedra, ¿no? Es que estás toda tú, eres una nube de sudor, polvo, yo qué sé, es una pasada, ¿no? Con la escultura, eres tú toda entera con el bloque de piedra, por ejemplo, ¿no? Estás toda tú involucrada, ¿no? Con la escultura, todo tu ser, tu alma y tu cuerpo. Entonces es mucho más visceral, pero a la vez es mucho más intuitiva. Por otra parte, tiene la ventaja sobre la pintura de que la puedes ver desde infinitos ángulos, o sea, el espectador la puede rodear y además está como en el espacio, ¿no? También puedes ver el espacio a través de ella, ¿no? Entonces tiene esa ventaja. Y luego, claro, con la talla de piedra, pues la piedra, pues ya sabéis todos, ¿no? Es inmortal, es imperecedera, es dura, es eterna, ¿no? La madera es muy parecida a la talla de piedra en cuanto a la técnica, pero es un ser vivo al fin y al cabo, huele, se queja, chirría, a veces llora, ¿no? Es curiosísima la madera. Y las dos te tienes que ceñir al bloque. La desventaja es esa, ¿no? Aunque también le puedes añadir otras partes, ¿no? Pero la desventaja es que te tienes que ceñir al bloque. Por otra parte, las técnicas mixtas como esta que emplea en esta exposición, la ventaja que tienen es que puedes añadir, es muy versátil porque puedes añadir diferentes materiales, puedes hacer un mestizaje. Como a mí me gustan mucho los mestizajes y las asimetrías, en muchos casos, aunque estas piezas son bastante simétricas, pues puedes añadir muchísimos materiales, ¿no? Y creas de dentro a fuera. Es al contrario que la talla es de fuera a dentro, ¿no? Y aquí, pues ya el centro es una estructura metálica. Bueno, luego hablaremos de la técnica, ¿no? Pues si la cuento ahora, bueno, son como varias esculturas en una, ¿no?
Entonces es muy versátil también, que puedes añadir muchos materiales y es muy bonito, ¿no? Es muy creativo, ¿no? Lo que es la técnica mixta. Me caño. Es que si no, no nos va a dar tiempo. Pero me tiene que decir la definición de... Claro, a Madalena le toca lógicamente la literatura, que en este caso se describe como el arte de la expresión verbal. Claro. Bueno, la literatura, la palabra, todo forma parte de la expresión y de la comunicación. Todo es expresión, igual la escultura, pero es verdad que son diferentes. Yo escucho a Ana y la veo ahí metida, porque es verdad, porque es como una prolongación, es puro cuerpo, es pura corporalidad. Se me ha olvidado una cosa muy importante que te ataña. Cuando tú ves una escultura, la escultura es que es muy semejante a un ser humano, claro, las que son figurativas, y en la antigüedad no me extraña nada que una escultura se parezca a un ser humano. Es decir, cuando tú ves una escultura antigua, por ejemplo, un dios o una diosa en los templos de la antigüedad, es que claro, es que tiene que ser una escultura. Claro. Es que no puede ser, es que tú, el sobrecogimiento que tiene que tener una persona ante una estatua de un dios o de una diosa, es que no puede ser es que tiene que ser una escultura, y más si está pintada. Hace poco estuve en el Pórtico de la Gloria y es que me quedé, no había estado nunca. Es que claro, es que yo dije, es que tiene que ser pintado, es que no puede ser de otra manera, es que esto es una maravilla. Claro, es que claro, esa policromía que se hace tan parecido a un ser humano, es que era una maravilla. Claro. Bien, enlaza perfectamente, porque claro, la creación, la expresión escrita es muy reciente, porque la palabra, a ver, ¿cómo empiezo? Antes que la palabra fue la música, fue el ritmo. Entonces la palabra, y el que sepamos leer y escribir, esto es muy reciente, pero durante miles de años el ser humano se ha comunicado a través de la palabra, a través de los sonidos. Pero incluso hoy, cuando un niño nace, ya desde el vientre materno está escuchando sonidos. Yo de pequeña me volvía loca porque recordaba sonidos y soñaba con sonidos, hasta que ya de muy mayor entendí que eran sonidos que yo recibía estando en el vientre de mi madre, ¿no? En la gran cueva. ¿Por qué las cuevas antiguamente, o sea, en las civilizaciones antiguas, por qué la montaña simbolizaba el vientre materno? ¿Por qué la cueva era el lugar de meditación? Pues porque siempre ha simbolizado el vientre de la creación de la hembra. Bueno, pues antes de nada viene el sonido, el oído. Un niño, el primer contacto que tiene con el mundo, independientemente de ese mundo de sensaciones dentro del agua, por eso el agua simboliza las emociones, es el auditivo. Y un niño nace y lo primero que oye es, aparte de los ruidos de donde esté naciendo, los sonidos, cómo se llama, cómo se llaman sus padres, cómo se llama la ciudad, todo lo recibimos a través del oído. Nos cuentan la historia y luego nosotros contamos la historia. La expresión escrita, que llamémoslo literatura o palabra escrita, es muy reciente. Entonces, la oralidad en el mundo ha sido esencial, porque todo ha sido a través del oído. ¿Y en qué nos basamos? En la necesidad de comunicación. Los seres humanos necesitamos sentirnos parte de un conjunto, porque somos una especie gregaria, necesitamos sentirnos parte de un grupo, de un conjunto, de una tribu, de una familia, de aquí somos un grupo, aquí. ¿Y cómo nos conocemos y nos reconocemos? A través de lo que recibimos y de lo que interactuamos entre nosotros. El saber leer y escribir ahora pues es una ventaja maravillosa para esta comunicación, pero parte siempre de algo anterior, que a través de la oralidad es el mismo proceso que a través de la escritura física, ¿no? Es una necesidad de expresar, porque no todos tienen la necesidad de expresar,
Casi todos. Lo que pasa que los puentes y los vehículos son, unos expresan con la cocina, otros expresan haciendo cine, otros expresan, bueno, yo estoy descubriendo la naturaleza, yo ahora te veía con tus esculturas, tengo un pedazo de tierra así y siempre me dicen con mis uñas y tal, pero ¿cómo no te pones guantes? ¡Necesito! Y me doy cuenta y toco las plantas, la tierra y las saco y hago con las uñas, porque esa vivencia de la naturaleza es algo que te nutre. Bueno, pues que me voy de unas cosas a otras. Bueno, pues la necesidad de contar, la necesidad de expresar nace de la misma necesidad de recibir. Y como todo ha ocurrido a través de un mundo auditivo, antes la palabra, y por ejemplo la poesía, porque yo he estudiado mucho, ahora os contaré por qué, sobre todo la poesía, que la considero la palabra madre. Nació para ser cantada, porque el ser humano aprende a través del ritmo, que ahora estamos muy desconectados, pero cuando estábamos más conectados a lo que era el ritmo, porque hay ritmo alrededor de todos y hay sonidos y estamos envueltos de sonidos constantes. Hay que darle mucha importancia a eso que te entra por el oído, porque va directamente al subconsciente, al inconsciente personal, al inconsciente personal. Hay una representación del embarazo de María, de la Virgen María, en los evangelios apócrifos, que es el ángel le está introduciendo a María la semilla del hijo por el oído. Entonces es todo un simbolismo impresionante, porque claro, ¿qué pasa? A través del oído, conectado directamente a la glándula pineal, al inconsciente, a todo ese mundo energético, te va a esa parte que en el cerebro está creando toda la sabiduría, el conocimiento y de lo que hablaba antes, la conciencia. Entonces, a partir del siglo XII se empieza a poder escribir, solo escriben pues los monjes, empiezan las traducciones, empieza a desvirtuarse todas las traducciones, porque entonces a partir del XIII empieza, sobre todo se entiende la escritura como una forma de creación de modelos. El poema de Mío Cid, muy interesante, no es historia, es relatar los acontecimientos épicos de un héroe que era un héroe popular, ¿vale?, que se escribe, pero todo el mundo conocía la historia del Cid, porque además fue un gran caudillo, pero al escribirlo empiezan a moralizar, y es cuando empiezan a crearse modelos: cómo debe ser la esposa del héroe, cómo deben ser las hijas del héroe, cómo debe ser el héroe. Entonces, la utilización de la escritura para crear modelos ha sido algo que llega hasta nuestros días. Por eso la historia, depende mucho de quién la escribe, de quién la cuenta, claro que sí. Porque mira, esto es como el juego del oído. Yo te digo a ti una cosa al oído, tú la cuentas, y al final lo que me llega a mí es... ¿Por qué? Porque cada uno hemos puesto nuestro granito, nuestra versión, nuestro interés, lo que más nos interesa, lo que más recordamos. Entonces, aún así, la oralidad ha sido esencial, porque realmente hasta el siglo XIX nadie sabía leer y escribir, y en el siglo XIX, a partir de la segunda mitad, es cuando empieza a haber un 30% de la población que es capaz de acceder a la escritura. Entonces, claro, cosas que ahora nos parecen impensables, pero hay que ponerse también en la piel de lo que venimos, ¿vale? Y entonces, claro, por eso digo que claro que hay que redefinir qué es la escritura, porque si lo circunscribes solo a la expresión escrita, ¿vale? Es muy limitado, y vale, puede valer, pero es que la expresión escrita es el puente de conexión con el mundo, un puente de conexión que se elabora en la mente, en la razón. Es decir, somos yin yang, somos alma o eros y somos logos. El logos es la mente, mientras Ana
como creadora y como trabajas, está trabajando con la expresión a tope del Eros, ese creador que nace como prolongación de su propia sensitividad, con la palabra yo estoy trabajando en logos. ¿Por qué? Porque el logos es la traducción. La palabra lo que está haciendo es traducir al exterior lo que está ocurriendo dentro. La palabra es importantísima, es la gran creación de lo humano, y la gran creación de entender contemporáneamente la importancia de la palabra. Y repito y vuelvo a repetir, la palabra crea, por eso es tan importante saber qué palabras estamos utilizando, porque no solo a nivel de vibración, sino a nivel de lo que tú estás comunicando, estás creando en el otro la imagen de lo que tú estás transmitiendo. Es muy importante porque es la elaboración de la razón. Y ese es un logro realmente pues muy reciente, muy contemporáneo, pero hay que comprender en toda la dimensión de la importancia del Eros y el Logos. Bueno, pues sabiendo cómo recreado este glosario, ¿no?, que hemos hecho particular, ya entramos en ideas más concretas y queríamos empezar hablando de la investigación, ¿no?, y de cómo es para cada una de las dos vuestro proceso de investigación y sobre todo justo en las dos coincide un interés muy concreto por el pasado y por el mundo femenino. Entonces, ¿de dónde viene ese interés particular? Bueno, pues yo desde siempre, he tenido interés por los arquetipos femeninos, como os he contado antes, y empecé a trabajar y a investigar mitología y historia antigua, sobre todo de épocas, pues de la época celta, de la época íbera, de la mitología aragonesa, que es muy interesante y es bastante desconocida, de la mitología egipcia, mesopotámica, incluso de Latinoamérica y tal. Hice una serie de menús del Paleolítico, leí muchísimo de libros sobre prehistoria, incluso novela histórica, hasta que llegué a conocer a Marija Gimbutas, que es una arqueóloga del Neolítico europeo, y allí me quedé fascinada. Bueno, empecé a investigar bastantes esculturas de esta época que publica en sus libros, y la verdad es que empecé a entender la gran importancia que tuvo la diosa y la mujer en esa época. Entonces, a partir de entonces hice una serie de esculturas que, entre otras, están aquí bastantes de ellas, y esta época ha sentado como un antes y un después en mi cabeza, ¿no? Y esta época duró hasta las invasiones indoeuropeas hacia el 3000, 2000 y pico, 3000 antes de Cristo. En esta época la diosa era completa y total, la mujer también, y a partir de aquí la diosa, digamos que fue destronada. Las diosas que fueron apareciendo posteriormente, los atributos ya eran más sesgados, digamos, eran también bastante importantes, pero eran menos completas, digamos, que la diosa del Neolítico. Yo todo esto no lo sabía, yo pensaba que el dios había estado siempre, ¿no? Y digamos que durante 25.000 años, contando Paleolítico y Neolítico, no hubo más dios que la diosa. Entonces esto, en la mente del inconsciente de los europeos, se supone que estuvo en todo el mundo, ¿no?, el poder de la diosa. Pero imaginaros, durante 25.000 años no hubo más dios que la diosa. Entonces esto está en nuestra mente, o sea, toda la simbología, todo este mensaje que fue transmitido por las madres, las abuelas europeas y que ha llegado hasta nosotras, ha perdurado en nuestra mente inconsciente, ¿no? Entonces sale a través del arte, los sueños, lo que he dicho antes, ¿no?, a través de la meditación. Todas estas cosas surge una y otra vez, y requiere cambios en nuestra ética, cambios en nuestro funcionamiento, más ahora, ¿no? Más ahora está unido a todo esto que está sucediendo en nuestro medio ambiente, en nuestra política, en nuestra economía,
niña en todo esto, ¿no? Y en el poder que está tomando la mujer, ¿no? Y me estoy dando cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, todo esto de la investigación cada vez ahondo más, ¿no? Y creo que es necesario, ¿no? Que investiguemos en el pasado en este tipo de mensajes que nos dan estas gentes del pasado, ¿no? Que eran sociedades muy interesantes, con un mensaje muy interesante para aplicarlo ahora. Que es posible, ¿no? Es posible. Entonces me ha servido un poco para eso. Sí, mi proceso también ha sido siempre muy instintivo, también me identifico mucho porque la investigación no es que digas, investigo y a partir de aquí empiezo, no, la investigación es constante, es absorbente, es obsesiva y además cuanto más investigas y cuanto más estudias, más sale, cada vez más datos y más te das cuenta, es increíble. Y más te das cuenta de esa grandeza. Sí. Yo ya me he dicho un poco, ¿no?, que mi herencia familiar es lo que a mí, bueno, a ver, nunca me planteé ni escribir novela histórica, os lo prometo, nunca me lo planteé, no sé, me han ido viniendo las cosas. Sí. Bueno, ayer estuve en la presentación del libro de Margarita La Sala. Vale. Y bueno, estoy leyendo el libro de la última heredera. Y claro, las diosas herederas del Neolítico europeo salen todas en el libro de la última heredera de Magdalena La Sala. Y cuando yo me puse a leer su libro, pues claro, me quedé a bolos, porque es que hay un montón de información. O sea, quedaba muchísimo todavía, que yo pensaba que no quedaba casi nada de las diosas estas, que no perduraba casi nada. Bueno, perduraba en Creta, en las Cícladas, en Grecia un poco, no sé, yo había estudiado eso, ¿no? Pero claro, ella hace un recorrido unos años antes del cristianismo y realmente hay santuarios bellísimos, hay estatuas bellísimas, hay cosas maravillosas sobre las diosas. Si tenéis interés sobre las diosas posteriores al Neolítico que todavía perduran, leer ese libro, porque es una maravilla lo que todavía quedaba en esa época. Y es hace 4 días, como quien dice, todavía. O sea, y hay un poder de las mujeres y de las diosas y de las sacerdotisas en esa época todavía increíble. Es en el momento en que cambia. Es una convulsión. Me recuerda mucho ahora, me recuerda muchísimo ahora. Pero esa ahora necesidad de cambiar al culto al sol, porque el sol se identifica con lo masculino, mientras se quieren eliminar los cultos a la luna, a la diosa, a la tierra, a la naturaleza, porque es lo relativo a lo femenino, ¿no? Entonces, a mí me pasó cuando Vicky y Eva está aquí que venía por otra cosa y por hacer tiempo, ¿verdad? Fue Eva. Entonces veo esta exposición y mira, me convulsionó, digo, pero ¿qué? Porque en efecto, porque yo encontré ahí todo ese eco, toda esa emoción, todo eso que yo... Exactamente, sí. Entonces, aparte de la fascinación por lo femenino, yo me encontré escribiendo mi obsesión formativa era la poesía, porque quería ser poeta, porque para mí la máxima expresión era la poesía. ¿Por qué? Porque yo entendía intuitivamente que la poesía es estar en dos mundos, ¿no? Como yo de pequeña era así muy chinita, pues me decían, ay, no sé qué. Yo decía, es que tengo un pie en Oriente y otro aquí, ¿sabes? Entonces, y esa sensación de vivir en dos mundos la sigo percibiendo y la he podido expresar muy bien a través de la poesía. Yo jamás me hubiera creído que me iba a dedicar a la novela histórica, porque empezaron a pedirme novela histórica y fue instintivo empezar a hablar de grandes personajes femeninos que vinieron a mí, era como si vinieran a mí para que yo hablase de ellos. Y el libro que dice Ana fue muy importante para mí, muy importante, porque yo ahí volqué muchos años, tardé 7 años en escribirlo, pero ahí volqué
pues no sé, toda una investigación instintiva e intuitiva pues desde mis 12 o 13 años, porque ¿en qué momento empiezas a investigar? ¿En qué momento empiezas a interesarte? ¿En qué momento empiezas a tener curiosidad? No, pero si es algo destínico, si es que viene contigo. Entonces, en la medida en que tú te dejas fluir y aceptas, porque mucho del problema de las mujeres ha sido que no nos hemos aceptado a muchos niveles. Yo, como persona y como mujer, pues en el momento que te aceptas en tus limitaciones y en tu forma de ser y te perdonas por ser como eres, oye, pues ya... Y te pones la última. Te pones la última. Primero hay esto y luego estás tú. Hombre, claro, pues ya te digo. En lugar de ponerte la primera, te pones la última. Claro, y luego un marido que te dice, con el primer éxito literario, te dice, el éxito te aleja de mí. Vaya, qué ayuda. Sigo casada con él, pero bueno, afortunadamente no ha querido saber nada de mi mundo. Yo creo que en eso la vida también me ha ayudado, porque es que no solo no me ha hecho falta, sino que me sobra profundamente, ¿sabes? Y tengo la suerte de no tener que explicar todo mi mundo de creación, porque como vivo tanto, entonces pues claro, puedo mentir, puedo crear, es decir, la palabra me sirve para crear y para fantasear y para mentir. Y como soy escritora y puedo inventarme lo que me dé la gana, ¿sabéis la maravilla de la mentira, de crearte toda esa... Oye, y a nadie le tienes que dar explicaciones. Bueno, pues al final sí que estoy muy identificada con la escritura revelando personajes femeninos, es verdad, de tal manera que no solo instintivamente, sino que las editoriales me han propuesto cuando escribí Doña Jimena, pero porque al final dices, bueno, es algo que la vida te lo ha puesto delante, no, que ha venido a ti. Y el libro de La última heredera para mí fue muy importante porque yo ahí necesitaba comprender ese eslabón del subconsciente colectivo, de dónde venía, primero la fascinación mía, ¿no?, por todo lo femenino, por todo lo que estaba viendo, y cuanto más se me abría la mente y los chakras y la lucidez, más entonces necesité, porque yo soy una gran admiradora de los griegos. La mitología griega fue el gran primer estudio de la mente humana. Ese prodigio de personificación del alma humana en la mitología, en los dioses y diosas de los griegos, fue el primer gran estudio psicológico del que luego han bebido desde Shakespeare hasta Jung, y sigue siendo un caudal inagotable. Pero Grecia... Estamos hablando no de los siglos 2 o 3 antes de Cristo, no, estamos hablando de una Grecia clásica que era desde el siglo VII antes de Cristo, y una Grecia previa que era desde el siglo X antes de Cristo. Y estaba ahí todo ese eslabón que curiosamente ocurre a través del Mediterráneo. Mare, o sea, la madre, el mar de la madre, porque el Mediterráneo, su nombre, hablando de palabras, su definición es el mar de la madre, es el gran vientre colectivo, el agua es la emoción, y luego además el Mediterráneo, en esa especie también cerrada, una vez me decían, el Mediterráneo es como porque esa mezcla de culturas, de historia, y dice, sí, es como un gran lavabo donde todos se lavan las manos. Digo, bueno, yo no lo veo tan feo, pero de ahí nos hemos nutrido todo, ¿no? Entonces, en esa ruta que yo creo alrededor, es porque necesitaba encontrar esos eslabones, y es donde yo recreo todos esos cultos y misterios, incluso antes que la mitología griega. Y entonces ahí sí que realicé yo, lo digo, ahora me atrevo a decirlo, ahí sí que realicé yo muchos ejercicios de viajes astrales. Es permitir que toda esa ciencia que tú llevas y que llevamos como cultura mediterránea, que esa cultura mediterránea ha sido la base es decir, ha sido el prodigio que conecta lo primitivo con lo que luego iba a venir.
y que nunca lo hemos visto. Lo que pasa es que no estamos hablando de un puente de 1000 años, no, estamos hablando de un puente de 25.000 años. Pero de ahí bebemos, de ahí nos seguimos nutriendo, y entonces en la recreación que hago de algunos misterios como los ritos de Eleusis, como los ritos del toro sagrado, no sé si habrás llegado ahí, de Creta, pues realmente para mí fueron unas vivencias durísimas, tremendas, porque yo tuve que vivirlo a través de mí, si no, no era posible comprenderlo. No es posible ponerte en la piel de una cultura que ve en la sangre del toro esa posibilidad de renacimiento, porque en la medida en que se vierte a la tierra, eso vuelve a nacer. Si no entiendes los ciclos de la naturaleza y si no entiendes cómo comprendían antiguamente la necesidad de la muerte como renacimiento, o cómo entendían que el sol moría cada día, que realizaba un viaje subterráneo y volvía a nacer. Y hoy no nos reímos ya porque no hay que reírse, pero realmente la ciencia puso nombres y puso explicaciones, pero hay que recuperar esa capacidad milagrosa. Eso es lo que yo quise. Claro, cada localización a mí me costaba, además de viajar allí, de imbuirme, porque cuando tú viajas a los sitios también te dejas atrapar, te dejas, no sé, te dejas llevar. Pues claro, me costó 7 años escribirlo, uno por cada una de las maravillas del mundo que cuento, pero llevaba ya muchos años, 20 y tantos años, acumulando un material que yo no que lo vas acumulando instintivamente, pero era por eso, porque en un momento dado dices, ahora es el momento de volcarlo, y no hay que tener ni prisa, sino que todo tiene su tiempo, todo tiene su gestación. Salió cuando tenía que salir, y realmente sí que fue mi gran reivindicación de ese culto a la diosa madre, a la gran diosa, porque es la gran diosa creadora, esa diosa que luego ha ido perviviendo en Isis, en todas las caras, porque claro, ahora hablamos, esto que está pasando ahora con la naturaleza, yo muchas veces lo veo, digo, es la gran madre. Porque la gran madre, dadora de vida y dadora de muerte. La cultura hindú lo explicó muy bien. Kali, la gran segadora de vida, porque es la que tiene el poder, ¿vale? Y es por la que vuelve a sembrar para que vuelva a nacer. Entonces, ojo, estamos en efecto reviviendo un poder ancestral que a lo mejor nos vendría muy bien en entender. Bueno, has combinado esa parte de investigación con creación. Quizá, Ana, sí que nos resulta interesante que nos cuentes un poco cómo es tu proceso de trabajo. Bueno, pues normalmente realizo bocetos en papel o primero investigo porque me nutro pues de viajes, de visitas a museos, de libros, de podcasts, de un montón de cosas, ¿no? Todo lo que puedo, hago todo lo que puedo. Vídeos, ahora estoy en una asociación también de mitología y mujeres muy interesante, que es de Estados Unidos, sobre mitología de la mujer en todo el mundo, y es muy interesante. Lo que pasa que es en inglés y me está costando, pero es muy, muy, muy interesante. Luego hago bocetos en papel y bocetos en barro y en escayola, y voy a describir solo esta técnica porque estamos en la investigación o estamos en la representación ya, en la creación. ¿En qué fase estamos? Realmente estamos en fase de terminar. No, yo ya de proceso no tengo nada más que decir. Yo creo que casi se podría hacer como una segunda o tercera parte. Nos pasó con el primero también, que nos quedan como secuelas para repetir. Entonces, pues hacemos en la fase de creación, reflexión. Y enganchamos, aquí nos quedamos, enganchamos. Bueno, describo simplemente el proceso de la técnica mixta, que es muy chulico, y es... Creo una estructura interna de metal, muchas veces con unas varillas de metal, y luego la forro de tela metálica, que ya de por sí es una escultura, y luego la forro con cemento TXT o con papel maché y cola,
depende del material que vaya a usar después, o luego lo forro con cola o serrín, si es con cola o serrín, y luego la última capa de TXT la hago grabados con la simbología propia y luego al final, en las zonas donde van abalorios y tela, pues lo decoro con telas y abalorios, ¿vale? No sé lo que iba a decir. Ah, sí, que cuando es una temática, cuando estoy en una temática X de una serie determinada, lo interesante es que tengas unas formas coherentes de esa temática. Por ejemplo, la diosa pájaro serpiente, esa que tenéis ahí, la diosa de las aguas, ¿vale? Pues en teoría tendrían que ser unas formas más o menos coherentes de esa diosa, ¿vale? Con forma de pájaro o con forma de serpiente, vamos a suponer. Entonces, si tienes una serie de bocetos en papel, ¿vale? O algunas, cuando es una cosa muy delicada o cuando es una cosa grande, una escultura de 2 metros, por ejemplo, como he realizado en ocasiones, necesito hacerlo en escayola, primero en barro y luego en escayola, porque es que luego para las medidas y tal, pues es que si no te pierdes, ¿vale? Por la talla directa, si no te pierdes. Entonces, una vez que tengo la estructura, digamos, tengo ya las formas más o menos básicas de diferentes bocetos que he elaborado en papel, pues voy eligiendo los que más me gustan, los que más me motivan, y entonces pues voy empezando una a las esculturas. A veces hago 2 o 3 a la vez, entonces ya tengo la estructura interna de metal de esas esculturas, y luego cuando ya paso a la fase de grabados y tal, pues elijo los símbolos. ¿Qué símbolos usar? Pues también tienen que ser coherentes con esa temática, con la diosa pájaro, ¿no? Había una serie de símbolos, por ejemplo, eran símbolos, por ejemplo, las serpientes. ¿Qué símbolos tenían las serpientes? ¿Qué símbolos tenían las aguas? Multitud. Había símbolos serpentiformes, espirales, había líneas paralelas, había líneas onduladas, había meandros, había Vs, había galones, había un montón de símbolos. Pues todos esos se pueden utilizar, ¿vale? Había huevos partidos que eran símbolos de llegar a ser, eran símbolos de renacimiento. Pues todos esos símbolos se pueden utilizar, entonces eso ya va a la imaginación, al poder, ¿no? Y luego aparte están los símbolos de cosecha propia, es decir, cosas que a ti te apetece, que eso ya te dejas llevar. El problema está que hay veces que te dejas llevar todo el rato y entras en fase de bambú y dices, ¡buah, yo aquí, buah! Entras a crear, pim pom, pim pom, pim pom, pim pom, entras a crear y normalmente acabas y dices, ya está. Y dices, ahí va. Y entonces acabas y acabas la escultura y dices, ahí va, qué chula, tal. Y ves, te das cuenta que es súper coherente. ¿Y esto cómo ha sido posible? No lo sabes. El inconsciente ha trabajado por ti y ha hecho una cosa súper coherente. Pero si os dais cuenta, y ya está. Me encanta escucharte porque si os dais cuenta cómo está trabajando a la vez el interior y el exterior, la cabeza para ordenar, para decidir, pero cómo se deja fluir esa niña interior curiosa, libre, divertida, cómo maneja todo. Y luego cuando tiene que poner estructura, desde la cabeza decides. O sea, sí. A mí me encanta. Enlazo, perdona, con una cosa que has dicho muy importante, el tema de las imágenes. Antes, cuando hablaba de la oralidad, sí que quería añadir una cosa que se me ha ido porque se van las cosas, pero cómo leía la gente a través de las imágenes. Si os dais cuenta, toda la policromía de las iglesias, la policromía de los monumentos en Egipto, en cualquier cultura, la gente entendía los símbolos, porque los símbolos tenían esos mensajes y entonces esa era una forma de lectura a través de las imágenes. Por eso es tan importante todavía la imagen, ¿eh? Sí. Eso es lo que quería decir. Y es muy contradictoria la escultura, porque depende de qué esculturas sufres muchísimo. O sea, por ejemplo, cuando es una escultura muy grande y tal, o cuando es una escultura difícil, sufres. O sea, yo sufro muchísimo. Lo que pasa que sueño. Entonces sueño por las noches la escultura que voy a hacer, el trozo que voy a hacer a la mañana siguiente. Y ya la tengo hecha. Mi inconsciente trabaja por mí. Entonces a la mañana siguiente ya la tengo tallada, sobre todo cuando es tallado o cuando es algún trozo también, muy difícil. Me despierto es una ventaja. Con frases, con personajes, totalmente. Entonces, como estás tan... Estamos conectados. Estás tan... con ese reto tan importante, o sea, estás tan angustiada, digamos, tan preocupada, pues yo sueño. Gozosamente. Claro, gozosamente, no creo. El tormento gozoso, es el tormento gozoso. Sobre todo en la fase de encajar las formas, o sea, porque una escultura, el problema de la escultura es que tienes que encajar las formas. Si no las tienes encajadas coherentemente, chungo. La fase de encajar las formas coherentemente es muy chunga, porque claro, si no las tienes encajadas, mal.
Esa fase es muy chunga. Entonces, una vez que las tienes encajadas ya descansa, o sea, tu persona, toda tú ya descansas. Te queda todavía muchísimo, pero ya las tienes encajadas. Y entonces ya te queda afinar, o sea, ya te queda, por ejemplo, a la hora de la talla, te queda con la gradina darle mogollón de curro, pero ya están encajadas. Te queda muchísimo, pero ya estás relajada. Es cuestión de trabajar, y ya es lo más bonito, ya es el trabajo final, digamos, ¿no? Darle con la gradina muchísimo, todavía te queda quitar mucho material, pero ya están encajadas. Y ya la última parte es la más bonita, cuando lijas, cuando pules, cuando haces los dibujicos, o sea, los detalles bonitos. Y ya en la parte esta, lo más bonito es cuando pintas y pones los avalorios. Llega la escultura, ¡pum!, ahí está la dona. Te dice, venga, píntame, pum. Normalmente empiezo de abajo arriba o hago primero el cuerpo, ¿vale? Y entonces la pinto y llego a la cara, es lo último, y llegan los ojos y es lo último, y de repente hízose la luz, aparecen los ojos y me mira. ¿Y tú quién eres? Y digo yo, pero ¿y tú quién eres? Y claro, no me responde, lógicamente, ¿cómo me va a responder si es una moña? Y entonces a veces, la verdad es que a veces me asusto y todo, porque digo, no, qué fuerte, ¿no? ¿Quién eres tú? Y ahí está, para yo que me sé quién. Bueno, y ya al final lo que es muy chulo también son pues eso, decorar con las telas, con las lanas y todo eso. Y esa es la parte más bonita, porque ya estás relajada, estás disfrutando, estás como vistiendo una novia, estás decorando una novia, maquillando una novia, es lo más bonito, es el ofrecimiento, ¿no? Eso es lo más bonito. Para una chica. Para cualquier creador, para una chica, bueno, para cualquier creador, para un creador, sí, sea hombre o mujer, porque la creación está en el aspecto femenino del ser humano, y ese sentimiento de ofrenda al mundo lo tiene el artista, y eso parte de la condición femenina, que insisto en reivindicar esa potencia de la condición femenina. Para aquel que sea capaz y tenga la suerte de poderlo sentir y vivenciar. Pero claro, es cierto que como creadoras, a lo mejor pues nuestra sintonía con lo femenino pues ya lo tenemos como de añadido, ¿no? Hemos tenido sí. Bueno, y qué mejor contexto que haciéndolo aquí, ¿no? El Café de Artista, Casa de la Mujer, donde todo converge. Sí. Tenemos que terminar Sí. Yo solo quiero decir una cosa. Quiero agradecer de corazón a vosotros también, que de verdad que muy profundas las preguntas, porque no son cualquier cosita, no son cualquier cosita. Adoro a Ana, que bueno, ha sido un descubrimiento de la vida y es un regalo encontrarnos porque estamos muy conectadas. Pero quiero agradecer especialmente a Eva, que fue la transmisora que nos puso en contacto, y a Ana, la medium. Y a Ana, que bueno, que como directora de la Casa de la Mujer eres nuestra gran diosa y nuestra gran protectora. De verdad que muchas gracias. No, de verdad, estos son oportunidades y ocasiones maravillosas, de verdad. Gracias. ¿Y a los asistentes? También, ¡Hombre! por favor. Es que sí. Totalmente, las primeras, exactamente, sí señor. Si no hubiera alguien a quien soltar estos rollos, ya no tendríamos que... Tienes toda la razón, gracias. Bueno, ahora ya sí, nos despedimos. Se adelanta un poco Magdalena. Muchas gracias a todas las que habéis venido, que nos estéis viendo desde internet. Por supuesto, Magdalena, Ana y Casa de la Mujer por estarnos para aquí. Y ahora ya, si queréis, pues vamos a repetir, que seguro que queda bien.